Buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Les saludo el día de hoy, 25 de agosto de 2024, esperando que la Santísima Virgen María los siga cubriendo con su santo manto. Y vamos a empezar con la oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé tú nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Vamos a llamar en esta mañana al Santo Paráclito, al Espíritu de Dios, que nos dé su sabiduría, su fortaleza, que nos llene sus virtudes. Digamos con mucha fe: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo que venga con su poder, que venga con todos sus dones para que podamos entender la palabra del Señor. Vamos a empezar con la primera lectura del libro de Josué. José reunió a las 12 tribus de Israel en Siquén. Convocó a los ancianos, jefes, jueces y escribas, y en presencia del Señor dijo a todo el pueblo: esto dice el Señor Dios de Israel. Si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién quieren servir, si los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra ocupan mi casa, y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud. Ha realizado ante nosotros estos grandes prodigios y nos ha protegido durante todo el camino que hemos recorrido y en todos los pueblos por los que hemos pasado. El Señor ha echado delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que vivían en el país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, si vemos esta palabra tan clara, cuando Josué, lleno del Espíritu Santo, reúne a las tribus de Israel y les dice que si quieren seguir al Dios verdadero o a los falsos dioses. Y hoy, hermanos, está pasando lo mismo. El Señor está convocando a su pueblo, a los verdaderos de Dios, y les pregunta a quién quieren seguir, a Cristo o a los falsos dioses. Los falsos dioses que hoy quieren cambiar la palabra de Dios. Los falsos dioses que se han infiltrado en la casa de Dios, porque no pudieron por fuera, siempre le tiraban piedras, crearon sectas para atacar la Iglesia Católica, pero como no pudieron, se infiltraron por dentro. Y hermanos, y esto está documentado, la infiltración. Hay un expediente donde un retirado masón muere y tiene un libro explicando cómo se infiltraban muchos sacerdotes y obispos solo a destruir la iglesia. Y hoy vemos esos resultados de cómo está
totalmente tergiversada, hermanos. Y no la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no pasará, se cumplirá y es presente. Y miren esta palabra tan presente. Pero sí, ellos con sus maniobras astutas quieren engañar a miles, cambiando la doctrina, diciendo que el pecado es un bien. No, hermanos. Tengamos clara esa palabra que el Señor nos ha dado desde hace tanto tiempo, 2000 años, y esa no se puede cambiar. Nadie puede cambiar la palabra de Dios. Pero se ha infiltrado la masonería y se ha llenado de mundo la iglesia, porque hay solo masones, obispos masones, y los que denuncian esto los están sacando, los están destituyendo, pero no tienen, hermanos, el poder de hacerlo porque son masones. El último Papa Benedicto XVI murió. Entonces aquellos obispos siguen siendo obispos, aquellos que los sacan, que los desquitan su cargo. No. Dios los escogió desde antes de nacer. Los buenos sacerdotes expulsados, no. Siempre serán sacerdotes. ¿Y por qué? Porque están diciendo la verdad. Porque la verdad siempre será perseguida. Por eso el Señor llama en esta palabra, hermanos, al pueblo de Israel. Y les pregunta, escojan hoy a quién quieren servir. ¿A quién quieren servir, hermanos? ¿Al mundo? ¿A los masones infiltrados que quieren cambiar la doctrina de Cristo? ¿Que quieren opacar el lugar de la Virgen María? ¿Que quieren opacar el lugar de la Madre de Dios, Arca de la Alianza, diciendo que es cualquier mujer, que es la hermana, que... No, hermanos, abramos los ojos. ¿A quién quieren seguir? Lo dice el Señor hoy. Porque cuando hablamos así es que estamos persiguiendo a nadie, hermanos. Estamos defendiendo la palabra y la sana doctrina de Dios, de Cristo que dio su vida por nosotros. No te dejes llevar por el mundo, porque el mundo te lleva a la perdición. Es el camino ancho en que todos se suben, en que todos van por ese camino, pero que no lleva a Cristo y que te quiere confundir. Porque si todos dicen eso, si en mi parroquia todos defienden al falso profeta, yo también no. Hoy es decisiva la decisión que deben tomar, que debemos tomar. ¿A quién quieren servir? ¿A Cristo o al mundo? Y el Señor está reuniendo a las 12 tribus y las está subiendo al arca de la alianza, que es la madre, el corazón inmaculado de la Virgen María. Salmo 33. Gusten y verán qué bueno es el Señor. Bendiciré al Señor a toda hora, en mi boca estará siempre su alabanza. En el Señor está mi gloria, que lo escuchen los humildes y se alegren. El Señor se fija en los que obran mal, para borrar de la tierra su recuerdo, pero no aparta sus ojos de los justos. Tiene el oído atento a sus clamores. Cuando claman a Él, los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados y salva a los que sufren opresión. Muchas son las penas que el justo ha de sufrir, pero de todas ellas el Señor lo libra. El Señor cuida de su cuerpo, no deja que un solo hueso se le quiebre. Al malo su propia maldad lo matará. Los que odian al justo pagarán su culpa. El Señor libra de la muerte a sus servidores. Los que a Él se acogen no sufrirán castigo. Gusten y verán qué bueno es el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, y en este tiempo de confusión, el Señor nos habla tan claro.
No cerremos los oídos a Él, porque vale la pena seguirlo, como dice el Salmo. Cuida nuestro cuerpo, escucha nuestras oraciones y no aparta los ojos de los justos, porque Él lo que nos pide es que le obedezcamos. Él lo que nos pide es que seamos fieles en todo momento, que le sigamos solo a Él, solo a Él. Del libro de los Efesios. Respétense unos a otros por fidelidad a Cristo. Que las mujeres sean sumisas a sus maridos, como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, del mismo modo que Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo del cual Él es el Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres lo deben estar a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó él mismo por ella, a fin de santificarla por medio del agua del bautismo y de la palabra, para prepararse una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga, ni cosa parecida, sino santa y perfecta. Así los maridos también deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie odia jamás a su propio cuerpo, sino que por el contrario lo alimenta y lo cuida, como hace Cristo con la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio que yo aplico a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, y esta palabra que el Señor nos regala el día de hoy, donde vemos cómo hace comparación, y más que comparación es que es un precepto, que las mujeres sean sumisas a sus maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Vemos, hermanos, esta aclaración tan hermosa, que Cristo es cabeza de la iglesia, su Salvador, y la iglesia está sujeta a Cristo. Hermanos, no puede haber iglesia sin Cristo. Es absurdo que lo quieran sacar, es absurdo que quieran cambiar la doctrina que Él enseñó, es sacarlo. De hecho ya lo hicieron, pero los fieles, el remanente que sigue luchando por enseñar la sana doctrina, esa es la iglesia de Cristo, de la cual el Señor es la cabeza. Por eso no tememos, aunque seamos atacados, no tememos porque Cristo está con nosotros, la cabeza del cuerpo místico es Cristo y nos ama. Para eso debemos serle fiel y salir de esa falsa iglesia. Dice que las mujeres deben estar a sus maridos en todo, y sus maridos amar a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó él mismo por ella, a fin de santificarla por medio del agua del bautismo y de la palabra. Hermanos, santifica al Señor su iglesia por medio del bautismo, porque somos bautizados, y de la palabra, porque Él es la palabra, el verbo encarnado, quien nos da vida. Sus palabras son vida, hermanos. Por eso decimos que Él es la vida, porque nos lleva a la vida eterna, porque nos da la vida eterna. Y nos santifica su iglesia por la palabra. Y lo digo por aquellos que no están cerca a una comunión digna. Y en las iglesias donde se está hablando en común unión con el falso profeta, muchos no pueden ir a Eucaristía, pero el Señor hoy nos dice que nos santifica por medio de la palabra. Debemos creer en su palabra porque Él es la vida, hermanos, la palabra nos da la vida.
es un alimento que sacia. Y la comunión espiritual. Y la fe, hermanos, en Cristo es tan grande que podemos pedirle al ángel que le dio la comunión a las niñas de Garabandal y a los niños de Fátima que venga y nos dé una comunión santa, no sacrílega, porque nada estaríamos haciendo. Y el Señor todo lo puede, hermanos, es Dios. Eso depende de la fe de cada uno de nosotros. Y por eso dice que los maridos deben también amar a sus mujeres. Porque muchos dicen, no puedo dejar de comulgar, pero en su casa no aman a su pareja como es. Y eso es ser hipócrita, hermanos. Al Señor nos engaña. A veces nos damos de santitos, pero en el trato a la mujer es cuando se ve si Cristo habita en ti, si la amas, si la respetas como Él amó su iglesia y dio la vida por ella. Si no, no tienes a Cristo en tu corazón, porque la palabra de hoy es clara, hermanos. Cuando tienes a Cristo, sabes cómo actuar en cada momento, como Cristo lo haría. Y dice, porque nadie odia jamás a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con su iglesia. Y por eso el Señor, alimentándonos, dándonos la fortaleza en estos momentos de tanta confusión, hoy viene y nos dice, ¿a quién quieren seguir? Ya no hay más tiempo, hermanos, ya no hay más tiempo, el tiempo se acabó. ¿Quieres hacer parte de la falsa iglesia o de la verdadera? La que está con Cristo, la fiel, o la que está con el mundo, aplaudiendo todas esas cosas sacrílegas que hacen contra Cristo y contra la madre, vistiéndola de colores de ideología de género. Ay. Hermanos, les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Muchos de sus discípulos al oír dijeron, esto que dices es inadmisible. ¿Quién puede admitirlo? Jesús, conociendo que sus discípulos hacían esas críticas, les dijo, ¿esto los escandaliza? Pues si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, el Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero entre ustedes hay algunos que no creen. Jesús ya sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a traicionar. Y añadió, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvían atrás y no andaban con él. Jesús preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, pidamos que las palabras de este santo evangelio perdonen nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Y vemos, hermanos, como muchos de sus discípulos, al oír esto, las palabras de vida eterna, que eran tan claras, hermanos, que la salvación solo está en Cristo Jesús, pero ya el mundo no quiere escuchar eso. Ya al mundo le duele los oídos cuando se habla de Cristo, de los evangelios. Dicen que es tradicionalismo, que eso es pasado de moda. Y ahora todos quieren ir al modernismo, a la nueva era, a lo que el mundo quiera.
No, hermanos. Esos son los que se escandalizaban y se escandalizan, porque muchos dicen la verdad y ellos se escandalizan. Y por eso el Señor les dice que el Espíritu es quien da la vida. La carne no sirve para nada. Por eso, hermanos, renunciemos al mundo, porque en ellos están los placeres, la carne y el demonio tentando para alejarnos de esas palabras de vida eterna que solo Jesucristo tiene, hermanos, porque solo el Espíritu da la vida. Este cuerpo mortal aquí se queda enterrado en la tierra, hermanos. Luchemos por la vida, por el Espíritu que es eterno. Y por eso dice el Señor que nadie puede venir a Él si no es enviado por el Padre. Y por esto se conocerán los elegidos. Se conocerán que tú y yo somos de Cristo porque defendemos a Cristo. El que se va fácilmente con el mundo y aplaude todo lo que está pasando, no es de Dios. Fácilmente abandona a Cristo y no lo sigue. Y por eso el Señor, viendo que muchos se iban para atrás y ya no andaban con Él, porque cada vez va a ser menos, hermanos, los que escuchan la palabra, la verdad. Tal vez volveremos a ser 12, como lo decía San Juan Pablo II. Volveremos a ser 12, pero no importa, hermanos, defenderemos la verdad. Y por eso dice el Señor a esos 12, ¿también ustedes quieren irse? Y solo aquel que esté lleno del Espíritu Santo dirá, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, palabras de vida eterna que nos has dado. No matar, palabras de vida eterna, no cometerás adulterio. Palabras de vida eterna, hombre y mujer los creó desde el principio. Esas son palabras de vida eterna. Todo lo contrario a eso, hermanos, son palabras de muerte. El aborto, la eutanasia, ideología de género, bendición de parejas del mismo sexo. Profanaron los templos. Darle comunión a los adúlteros, a los sacrílegos, a esos que manejan el mundo. Les han dado la comunión, que han apoyado el aborto. Van a una iglesia y les dan la comunión, sabiendo quiénes son. ¿Por qué? Porque quieren ofender a Dios, porque no les importa, no tienen respeto por la comunión. Por eso el Señor salió de las iglesias. Y vemos cómo el Señor nos pregunta hoy, hermanos, a ti y a mí, ¿ustedes también quieren irse? ¿Se quieren ir para el mundo? ¿Quieren aprobar todas esas ideologías que van contra las palabras de vida eterna? Como lo hacen muchos obispos cardenales, que estaba escrito, la madre lo dijo, en Garabandal. Cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas almas. Y hoy se está cumpliendo. Las almas se van por el camino de la perdición. Por eso digámosle al Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que eres el Santo de Dios, que no hay otro, que tú eres el Salvador. Y vamos a leer un mensaje que nos da la Madre al sacerdote Gobi. Hermanos, y que sean las palabras de Jesucristo y de la Madre que nos den la luz para escoger a quién iremos. Mensaje dado el 13 de junio de 1989. Estos mensajes, hermanos, están en el libro azul. Estos mensajes fueron dados al sacerdote Stefano Gobi, aprobados por la Iglesia.
Dice: la bestia semejante a un cordero. Hijos predilectos, hoy recordáis mi segunda aparición ocurrida en la pobre cova de Iría en Fátima, el 13 de junio de 1917. Ya entonces os predije lo que estás viviendo en estos tiempos. Os anuncié la gran lucha entre yo, la mujer vestida de sol, y el enorme dragón rojo que ha llevado a la humanidad a vivir sin Dios. Os predije también el astuto y tenebroso trabajo realizado por la masonería para alejaros de la observancia de la ley de Dios y haceros de modo víctimas de los pecados y de los vicios. Sobre todo como madre, os he querido advertir de los grandes peligros que hoy amenazan a la Iglesia a causa de los muchos y diabólicos ataques que se llevan a cabo contra ella para destruirla. Para alcanzar este fin, la bestia negra que sube del mar acude en ayuda desde la tierra, una bestia que tiene 2 cuernos semejantes a un cordero. El cordero en la Sagrada Escritura siempre ha sido el símbolo del sacrificio. En la noche del Éxodo es sacrificado un cordero y con su sangre son rociados el dintel y las jambas de las casas de los hebreos para sustraerlos al castigo que en cambio alza a todos los egipcios. La bestia tiene en la cabeza 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Al símbolo del sacrificio está íntimamente unido el del sacerdocio. Los 2 cuernos, un cubrecabeza con 2 cuernos, llevan el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. La mitra son 2 cuernos, llevan los obispos de la Iglesia para indicar la plenitud de su sacerdocio. La bestia negra, semejante a una pantera, indica la masonería. Y la bestia con 2 cuernos, semejante a un cordero, indica la masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo en los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya os ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas divinidades, el objetivo de la masonería eclesiástica, en cambio, es destruir a Cristo y a su Iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa Iglesia. Hermanos, y aquí voy a hacer un paréntesis porque esto ya estaba escrito la madre, igual que en el Apocalipsis está, pero muchos no saben interpretar los tiempos. Y aquí la madre nos da y nos muestra el momento en que estamos, donde están destruyendo a Cristo y a su Iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa Iglesia. Entonces, ya la madre nos va a decir por medio de qué lo van a hacer. Sigo. Entonces la masonería eclesiástica obra para oscurecer su divina palabra por medio de interpretaciones naturales y racionales y con el pretexto de volverla más comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural, así como se infunden los errores por todas partes dentro de la misma Iglesia católica, alejándose de la fe y volviendo realidad la profecía que os ha sido predicha en Fátima. Vendrán tiempos en los que muchos perderán la verdadera fe. La pérdida de la fe es la apostasía. La masonería eclesial actúa de una manera astuta y diabólica para conducir a todos a la gran apostasía. La masonería eclesial tiene como propósito justificar el pecado, presentarlo no ya como un mal, sino como un valor y un bien. La masonería eclesial favorece la exégesis que dan de la interpretación racional y natural por medio de aplicación de los varios géneros literarios, de manera que el mismo queda lacerado en todas sus partes.
Al final se llega a negar la realidad histórica de los milagros y de su resurrección, y se pone en duda la divinidad misma de Jesús y su misión salvífica. Después de haber destruido a Cristo histórico, la bestia con 2 cuernos semejante a un cordero trata de destruir al Cristo místico de la Iglesia. Hermanos, como vemos aquí, la Madre lo dice muy claro, van a negar la divinidad de Cristo y eso es lo que viene. Van a decir que encontraron un escrito o que encontraron el cuerpo de Cristo que no resucitó. Quieren acabar con Cristo. Ya la Madre lo predijo. Estemos muy atentos porque eso es lo que viene, hermanos. Sigo. La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso ecumenismo que lleva a la aceptación de todas las iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad. Cultiva el designio de fundar una iglesia ecuménica, universal, formada por la fusión de todas las confesiones cristianas, entre las cuales estaría la Iglesia Católica. Vemos, hermanos, cómo quieren acabar la iglesia y lo están logrando con el ecumenismo. Dejar una sola religión, y esto va al nuevo orden mundial que quiere una sola religión, y entre ellas la católica, las cristianas y todas las otras, diciendo que todas pueden aportar algo, hermanos. Solo en Cristo está la verdad, solo en la iglesia que Él fundó, la católica. Dice, entonces la masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento y la unidad de la iglesia. Cuando la Madre, hermanos, habla en este libro del Papa, habla de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, porque son los papas que han sido elegidos canónicamente y que han sido papas verdaderos. ¿Por qué lo sabemos, hermanos? Porque por sus frutos los conocerán. Fueron perseguidos. A Juan Pablo II lo intentaron matar los masones, después ya lo callaron, lo hacían hablar, pero ya le dañaron su garganta. Bueno, muchas cosas, hermanos, que no entremos a detalles. Y con Benedicto lo hicieron renunciar, lo ocultaban, lo callaban. Por eso la Madre dijo en Salet que recibiría su sacrificio de Benedicto XVI, porque él fue sacrificado. Y vemos que el verdadero profeta es perseguido. Pero bueno, sigamos. Hijos predilectos, os he invitado a consagraros a mi corazón inmaculado y entrar en este refugio maternal, sobre todo para ser preservados y defendidos contra esta terrible insidia. Bueno, amén. Lo vamos a dejar hasta ahí. Hermanos en Cristo Jesús, yo deseo que tengan una feliz semana, pero también deseo que el Señor les dé la luz, los oriente, que también ustedes le digan sí al Señor y Él les va a mostrar el camino, porque Él es el camino, no hay otro. Digámosle sí, Señor, solo a ti quiero seguirte, solo quiero entregarme a ti, solo a ti iré, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén.